Ya, ya está empezando a grabar. Muy bien, chicos, continuando con la clase del anterior, o continuando con el avance de la anterior clase, vamos a seguir con lo que es la política comercial para terminar ese concepto, ¿ya? Después de esto, se está yendo. Ahí está. Después de esto, ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa, pues? Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? A ver, a ver. Esto no me gusta. No quiero que se me mueva. Ya, muy bien, eso es lo que quería. Quiero que se me quede ahí. Ya, continuaremos con la parte, con lo que hemos quedado en la anterior clase. Respecto de la política monetaria, chicos, he estado analizando, he estado viendo otros componentes más, pero nos vamos a complicar un poco la vida. Entonces, nos vamos a quedar con los conceptos que hemos avanzado en la anterior clase, ¿ya? Respecto de que el Banco Central de un país es el que tiene el control de la cantidad de dinero que se emite en un país y eso va a determinar cuál es la finalidad de esto, cuál es la finalidad de que el Banco Central maneje esto, es controlar la inflación y manejar o que se mantenga estable el tipo de cambio dentro de un país, ¿ya? Sobre todo con la finalidad de que se pueda controlar la inflación y que no se disparen los precios. Esa es la finalidad de la política monetaria de un país. Obviamente garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora vamos a ver lo que es la política comercial. ¿Qué dice el conceptito? Esto es breve. Se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado. ¿Para qué? Para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con todo, con el resto del mundo. Entonces, dentro de lo que es la política comercial de un país, pueden existir o tenemos acá, podemos tener dos tipos de situaciones, ¿ya? La primera situación es en la que nosotros tengamos un Estado que maneje una política comercial proteccionista y otra en la que un Estado maneje una política comercial aperturista. Cuando hablamos de proteccionismo, lo que se quiere hacer es proteger el mercado interno. ¿Cómo, cómo busca un Estado proteger el mercado interno? Busca estimular las exportaciones, o sea, que los productos de un país salgan, vayan saliendo y con eso se genere mayor ingreso económico para el Estado. ¿Qué pasó? Busca que estimular las exportaciones para generar mayores recursos o mayores ingresos para el Estado y busca restringir las importaciones. ¿Cómo logra esto un Estado? ¿Cómo logra, qué medidas puede utilizar esto para fomentar o para motivar a que se exporte más o restringir las importaciones? ¿Qué es lo que puede hacer un Estado? Puede manejar dos tipos de políticas. Una política en la que se manejan lo que son los aranceles, o sea, puede imponer impuestos o puede poner aranceles más altos a lo que son las importaciones y puede dar, ¿cómo se diría?, facilidades y disminuir los aranceles o los impuestos para las exportaciones, ¿ya? De esa forma, para motivar a que los empresarios de un país busquen sacar sus productos al exterior. Esa es una forma en la que un país puede establecer esto, sus medidas proteccionistas o aperturistas, a través de los aranceles, ¿ya? A través de los impuestos. Siempre y cuando, ya sea que quiera que los productos que se realizan dentro del país, si es que es proteccionista, va a buscar proteger el mercado interno, o sea, va a querer que salgan los productos al exterior y generar mayores recursos. Y si es que es aperturista, va a dejar que los productos del exterior, o sea, los productos extranjeros, entren al país. O sea, va a incentivar la importación y va a restringir las exportaciones. ¿verdad? Va a variar eso dependiendo de la política que maneje el país. Una forma de motivar esto, como les digo, es mediante los aranceles, los impuestos. Otra forma, que no son necesariamente los aranceles, es a través de, puede haber leyes, pueden haber reglamentos, pueden haber prohibiciones que igual tengan impacto ya sea dentro de las importaciones o dentro de las exportaciones de un país. Pueden haber, no sé,
en lo que respecta a aranceles, arancel cero, como lo que ha pasado con esto del COVID, que han sacado un decreto supremo dentro del periodo del COVID, dentro del periodo de rango de que ha ocurrido la pandemia, ha sacado el gobierno una disposición en la que todo lo que va a ser importado, lo que respecta a medicamentos, insumos médicos, equipamiento médico, todo lo que se va a traer del exterior, va a tener un arancel cero. O sea, se está incentivando a la importación de productos para combatir el COVID a través de este tipo de medidas impositivas. O sea, ¿para qué? Para que se incentive la importación, para que se pueda traer y sea más favorable para las empresas, que sea más económico y que no les cueste tanto. Entonces, de esa forma, puede un país intervenir. O sea, puede elaborar leyes, pueden elaborar reglamentos, pueden elaborar decretos. Esto con la finalidad de qué? De favorecer a su política comercial. Entonces, repetimos una vez más, ¿qué es la política comercial? Es como nosotros, cómo el Estado, a través de los instrumentos que posee, a través del poder que posee, puede modificar las relaciones comerciales del país con el resto del mundo. ¿Ya? Y obviamente, ¿cómo va a modificar esto? Puede ser un Estado más proteccionista o puede ser un Estado más aperturista. Y eso va a variar dependiendo de las políticas que maneje el Estado. Esas vendrían a ser las tres principales políticas que yo considero que los conceptos son más importantes, más que todo para que nosotros los conozcamos. Si ustedes tienen deseo e interés de aprender un poco más, pueden investigar en Internet, pueden buscar dentro de la Constitución para ver, digamos, y entender mejor. ¿Ya? Lo que es la política monetaria y lo que es la política fiscal, en las diapositivas, ya lo he subido esto al Moodle, ya está, ya les he pasado la contraseña al grupo de WhatsApp para que se puedan registrar. Entonces, ustedes pueden descargarse las diapositivas, pueden entrar al video que hemos subido de la anterior clase y ahí van a ver los artículos de la Constitución Política del Estado que hablan de esas políticas, de la política fiscal y de la política monetaria. De esto de la política comercial, no hay un artículo específico dentro de la Constitución que hable, pero la teoría nos dice esto, cómo se relaciona el país con sus vecinos, ¿no? Muy bien, chicos, ya sabemos qué es política comercial. Continuamos con el avance. ¿Y qué dice acá? Acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué es la administración pública? Y de acá les voy a dar tarea. ¿Ya? Pero no va a ser para que hagan ustedes, sino van a ser dentro de los controles de lectura, dentro de los cuestionarios que vamos a hacer. Ahí es donde ustedes se van a dar cuenta. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice el concepto? ¿Cuál es el concepto que se maneja para esto? La administración pública es un conjunto de estructuras, procedimientos y recursos físicos, financieros, humanos, normativos, de autoridad, entre otros, ¿para qué? Para operativizar las políticas del gobierno, las decisiones del Estado y las principales autoridades ubicadas en distintos niveles y poderes. Concepto muy largo, lo vamos a desglosar para explicar de manera más y que se entienda de manera más sencilla. ¿Ya? ¿A qué se refiere cuando se habla de que es un conjunto de estructuras? Para empezar, cuando hablamos de administración pública, chicos, en teoría, la teoría nos dice que la administración pública debería ser apolítica, o sea, no debería estar influenciada todo lo que es cómo se administran los recursos del Estado, cómo se administran todos estos recursos, no deberían estar influenciados por el poder político, por el poder ejecutivo que está de turno, ¿ya? No debería haber acá intervención política, debería ser la política, deberían formar parte de esta administración pública profesionales que no sean, digamos, de una línea política, que se hayan preparado, que hayan ganado los concursos de las convocatorias mediante convocatorias públicas, mediante exámenes de competencia y que ellos sean las personas más preparadas, mejor capacitadas, las que vayan a llevar a cabo la administración pública de los recursos del Estado. Eso es lo que nos dice la teoría. La realidad, ¿qué nos dice? ¿Cómo se maneja esto en Bolivia? Ustedes saben. Entonces, no hay necesidad de eh, darle más vueltas al asunto. Cuando se habla de conjunto de estructuras, se refiere a cómo se organiza el Estado. ¿Cómo se organiza el Estado, chicos? ¿Cómo está organizado todo el Estado? ¿Cómo se organiza toda esta administración pública?
parte desde lo que es el presidente, cuando hablamos del poder ejecutivo, parte de lo que es el presidente, parte de lo que es la vicepresidencia, parte dentro de esto los ministerios. Dentro de los ministerios dependen sus entidades desconcentradas, descentralizadas, y todo este conjunto es el que administra el Estado. Dentro de todo este conjunto está, por ejemplo, para hacerlo más sencillo los ejemplos, tenemos por decirles el Ministerio de Salud. ¿De qué se encarga el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud se encarga de velar por la salud de todos los ciudadanos. O sea, existen, ¿no? Ellos tienen sus atribuciones específicas, pero les interesa velar el derecho a la salud que tiene toda la población. ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo hacen para velar la salud de los ciudadanos? Existe nosotros, todos nosotros, los bolivianos, aportamos mediante nuestros impuestos al Estado. Y todos los recursos que recibe el Estado los va distribuyendo de acuerdo a las políticas que establece el gobierno. Entonces, para la salud establecerá, no sé, del 100%, un 5%, por decirlo. Y con ese 5%, ¿qué es lo que hace el ministerio? Ya ve, define sus políticas. No sé, contrata médicos, no se saca ítems, compra bienes, equipan hospitales, etcétera. Entonces, ya ellos ven cómo administran sus recursos, ¿ya? De la misma forma, cada entidad, no sé, lo que es las entidades fiscalizadoras, lo que es la ASFI, el Servicio de Impuestos Nacionales, la ATT, la Autoridad de Empresas, estas autoridades, ¿cuál es la finalidad? Es velar la seguridad, es velar los derechos de los ciudadanos respecto de los diferentes servicios, respecto de los derechos que tienen las personas en sus servicios financieros, en los servicios, en el acceso a los servicios básicos, etcétera. Entonces, cada una de estas entidades del Estado tiene un propósito, tiene una finalidad. Y de esa forma se estructura el Estado. Entonces, cada ministerio, desde la presidencia, desde vicepresidencia, desde los ministerios, luego bajamos a los departamentos, las direcciones de los departamentos, bajamos al municipio, a las alcaldías, las direcciones de las alcaldías. Entonces, cada uno de estos servidores públicos tienen una finalidad, están por un motivo, tienen que hacer algo. ¿Cuál es el propósito de la administración pública? ¿Cuál es el propósito de los servidores públicos, de las instituciones públicas? Es servir, servir a los ciudadanos, servir al Estado. No es, a diferencia de las empresas privadas, buscar lucro, buscar utilidad, es dar un servicio. Entonces, para eso existen, ¿ya? Cuando se habla de estructuras es cómo se compone, o sea, cuántos ministerios hay, qué dependen de estos ministerios, cuál es la finalidad de estos, cuál es la finalidad de la alcaldía, del alcalde, cuál es la finalidad de las direcciones, cuál es la finalidad de las autoridades, cuál es la finalidad de los, ¿qué hemos hablado ahorita? Ese es el último que hemos visto, de los ministerios, del Ministerio de Salud, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué están? ¿Cómo se va ordenando? Ya, ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. O ahorita vamos a les voy a dar una herramienta para que ustedes se den cuenta más fácilmente. Pero mientras tanto, a eso se refiere el conjunto de estructuras. ¿Cómo se organiza? Los procedimientos. Cada entidad pública, cada institución pública tiene sus reglamentos, tiene que seguir ciertos procedimientos, ciertos reglamentos. Hay leyes, hay decretos que tienen que cumplir. A eso se refiere. O sea, cada ministerio, cada institución pública, nos vamos a referir así ya a nivel general para hablar de administración pública, cada institución pública tiene que seguir, tiene que cumplir ciertos reglamentos, tiene que cumplir desde lo máximo, desde lo más importante, desde lo que establece la constitución política del Estado, a lo que van diciendo las leyes, a lo que dicen los decretos supremos, a lo que dicen las resoluciones supremas, y vamos bajando. Esas son las normas, es la normativa general que tiene que cumplir estas instituciones públicas, es lo general. Pero luego tienen cada institución pública tiene reglamentos específicos, reglamentos internos que tiene que cumplir, ¿ya? Entonces tienen que cumplir tantos reglamentos generales, que son para todos, como reglamentos específicos internos. A eso se refiere, cómo se organizan, cómo se administran. Ellos ya ven qué hacen con sus recursos, cómo lo destinan, cómo lo administran, cómo qué cosas compran, a qué lo destinan, qué proyectos realizan. Ya cada institución ve qué es lo que va a hacer, ¿ya?
En lo que respecta a esto, a los recursos físicos, financieros, humanos, normativos, de autoridad, entre otros, se refiere a que cada entidad tiene recursos físicos. Cada entidad se le asigna un presupuesto, cada institución se le asignan recursos financieros para que los pueda ejecutar. Cada entidad tiene que buscar contratar a los mejores recursos humanos, a los más capacitados, a los más adecuados para cada función, y tienen que ellos establecer normativas internas que les ayuden a mejorar el cumplimiento de sus servicios, a otorgar mejor servicio, a otorgar una mejor calidad dentro de los servicios. Entonces, a eso se va cuando se habla de lo que es la administración pública. Y lo ideal, en teoría, es que esta administración pública, todo lo que se habla de administración pública, debería ser obviamente apolítico, no debería estar la política inmiscuida, no debería tomarse la política ningún tipo de, no debería tener ningún tipo de participación dentro de las decisiones de la administración pública. Pero eso es lo que te dice la teoría, ¿no? La realidad ya la conocemos. Muy bien, ya sabemos qué es la administración pública. Ahora, para que ustedes tengan una mejor idea de esta administración pública, nos vamos a esto, la ley Lope. No sé si alguna vez han escuchado hablar de esta ley Lope, la ley de organización del Poder Ejecutivo. Esto es una guía porque al final el Poder Ejecutivo es el que tiene mayor participación dentro de los recursos del Estado, ¿ya? Obviamente también están lo que son las universidades, están las alcaldías, gobernaciones, etcétera, otros organismos que no son parte del Poder Ejecutivo, pero igual participan dentro de la administración pública. Pero la ley López nos habla del Poder Ejecutivo, ¿ya? Ley número 3351 de 21 de febrero de 2006. Anótense esa ley. Bueno, acuérdense de esa ley, porque de esta ley López, chicos, les voy a preguntar, va a entrar en un control de lectura que terminando el tema vamos a ver cuándo lo tomamos, pero va a entrar, ¿ya? Entonces ustedes van a buscar la ley y dentro de la ley van a buscar si es que pueden ahora o si es que pueden mientras más pronto mejor. Aquí, ¿de qué habla esta ley? Esta ley tiene por objeto establecer el número y atribuciones de los ministros del Estado. En acá vamos a ver cuántos ministerios hay, cuántos ministerios se encuentran dentro de lo que es la dependencia del Poder Ejecutivo, ¿ya? Estos son los que están vigentes. Aquí ha habido un par de cambios, y ustedes deben saber, hay ministerios aquí por participación. Quien me diga primero, ya sea mediante acá, no pueden participar, me pueden decir de manera directa o me lo pueden seguir por mensaje anónimo, no hay problema. El primero que me diga, ¿qué ministerios en teoría no han desaparecido? Pero ¿qué ministerios han venido a formar parte de un ministerio más grande? O sea, ¿qué ministerios en teoría han desaparecido y han venido a formar parte de otro ministerio? Hemos escuchado recién en las noticias, porque ya están saliendo memes, no sé si se acuerdan, a ver, yo soy un artista o yo no soy un gasto absurdo, no sé qué cosas. A ver, Ministerio de Deportes, LIC, y Ministerio de Cultura. Michelle Córdoba. Ahora, está bien, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ahora, ¿cuál es el ministerio o a qué ministerio han pasado? ¿A qué ministerio han formado? Ahora, ¿de qué ministerio dependen estos ministerios? Del Ministerio de Educación. Tanto lo que es cultura y deportes. Sí, Ya. LIC. Acá tengo ya las dos personas. A ellos les registrar, ¿ya? Los demás ya han escuchado. ¿Existe un decreto supremo que ha salido? ¿Dónde pueden encontrar los últimos decretos supremos que ha salido de la pandemia? ¿Alguien sabe qué página? Igual participación. La página oficial, donde pueden encontrar. Ya, no saben, ¿no? Pueden buscar en internet Bolivia Segura. En ahí van a encontrar todos los decretos, todos los reglamentos que han ido saliendo. Esto es si no me equivoco, es de la gestión de la presidenta Áñez. La página Bolivia Segura está saliendo todos los decretos. Y si ustedes revisan todos los decretos que han salido desde que ocurrió la pandemia, son hartísimos, son hartos.
Y esa es la página de donde nuestra fuente oficial, digamos, donde estamos sacando ya nosotros como fuente oficial, ¿ya? Página Bolivia Segura. Los demás los voy a anotar, chicos, a los que les he dicho, las dos personas, Michelle Córdoba y la primera persona que me ha mandado el mensaje, tienen su participación. Ley López, ya, aquí van a buscar los ministerios que están en estos momentos o que se encontraban vigentes, con excepción de estos cambios que han habido del Ministerio de Deporte y Culturas. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver un poquitito de historia de auditoría gubernamental. Bueno, es un poco de historia de auditoría. ¿Ya? ¿Qué dice? A ver, antecedentes de la auditoría gubernamental. ¿Cuándo empieza la auditoría? ¿Cuál es el origen de la auditoría? ¿Dónde empieza? ¿Qué ven aquí en el cuadrito, chicos? ¿Qué dice? ¿Alguien entiende inglés? We are neither hunters nor gatherers. We are accountants. No somos ni cazadores ni recolectores, somos contadores, ¿no? Ahí están los primeros contadores en la prehistoria haciendo registros de contabilidad. ¿Cómo empieza la auditoría? ¿Cuál es el origen de la auditoría? ¿Cuál es la historia? La auditoría, chicos, tiene su origen en la prehistoria, ¿ya? Antes, igual que la contabilidad, tanto lo que es contabilidad como es auditoría, tienen su origen dentro de lo que es la prehistoria. ¿Por qué? Porque antes se realizaba lo que ya de por sí el hombre tenía esa necesidad de relacionarse, de agruparse, de trabajar en grupo. Y obviamente, para el trabajo de la auditoría, siempre se va a requerir un trabajo de, ¿qué es la auditoría? Un examen, es una evaluación, es una revisión. Entonces, ya desde la prehistoria se empezaban a hacer este tipo de trabajos de lo que es los diagnósticos, de lo que es la revisión, de tomar los análisis, de realizar un análisis de qué es lo que se va a hacer, de cómo tomar las decisiones, ¿no? ¿Qué estrategias se van a seguir respecto a los recursos que se tienen? Ya, obviamente de manera muy primitiva es de lo que estamos hablando, pero sí tiene su origen en lo que es la prehistoria, porque ahí es donde empezamos a conseguir recursos, ya tenemos nosotros los recursos y con esos recursos ya los empezamos a administrar. Y obviamente para la administración de estos recursos tiene que existir un control. Y ahí es donde entran tanto lo que es los contadores de la prehistoria como los auditores. Obviamente en ese momento no estamos hablando de una contabilidad de partida doble ni una auditoría financiera o auditoría gubernamental, estamos hablando solamente de algo básico, ¿no ve? Estamos verificando, estamos viendo que existen recursos y que tenemos que controlar cómo se administran esos recursos, qué están haciendo con esos recursos que están consiguiendo. Ahí es donde empieza la auditoría en la prehistoria. Posteriormente vamos a lo que es la edad antigua. Entramos a la edad antigua, ya entramos a lo que es lo que es el Imperio Romano, el Imperio Griego, lo que es el Antiguo Egipto, Mesopotamia, Persia. En acá no teníamos en lo que era la edad antigua una moneda todavía en la que se pueda utilizar la moneda para hacer algún cambio dentro de los bienes o productos. ¿Cómo se hacía antes el intercambio de productos o servicios? Era mediante trueque, ¿no? Lo que han aprendido en el colegio. Mediante trueque, nosotros queríamos conseguir algo y lo que hacíamos era intercambiar nuestro producto con el producto de la otra persona, con el producto que necesitábamos. Dentro de lo que es la historia, dentro de la antigüedad, ahí es donde ya aparecen los primeros escritos en piedra, donde aparecen estos primeros registros, ¿ya? Y había dentro de lo que es esta edad antigua, ya más que todo yendo a lo que es el imperio griego, el imperio romano, una tarea que realizaban las personas de mayor confianza, que se encargaban de registrar los datos, de registrar los recursos que tenían los imperios, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que hacían? Las autoridades, los reyes, los emperadores, solicitaban información para ver los recursos de los que disponía el imperio. Y obviamente no existía tampoco en estos momentos, no estamos hablando de una contabilidad o una auditoría científica, solamente estamos hablando de que se registraban ¿cómo se dice? Esta información para que ellos vean de qué recursos disponían, ¿no? Para la guerra o para la población, para ver qué decisiones se van a tomar con eso. Y dentro de esta edad antigua se maneja lo que es el trueque como principal, no sé, producto comercial. ¿Ya? Posteriormente de la edad antigua vamos a lo que es la edad media. En la edad media ya empieza a establecerse algo bien importante. Dentro de lo que es la edad media,
hay algo muy importante, que los números arábigos, los números árabes, los que nosotros ya manejamos, se empiezan a reconocer de manera general. Se empieza a utilizar estos números de manera general porque, si bien es cierto, existen otros tipos de numeración. Miren, ya tenemos 10 minutos. Existen otros tipos de numeración que dificultan por el tema, por ejemplo, el tema de los números romanos, dificulta su cálculo, dificulta el control por la cantidad y dificulta su interpretación. Mientras tanto que los números arábigos son de más simple interpretación y obviamente son más fáciles de interpretar, ¿no? Que es lo más importante. Entonces empieza a generalizar el uso de estos números en todo lo que es Europa, ¿ya? ¿Y qué pasa en acá? Una vez que llegamos a la Edad Media, si bien ustedes saben, empieza a cobrarse lo que son los diezmos, lo que se empiezan a cobrar los impuestos. ¿Para qué? Para que ya los virreyes, los que tienen las propiedades de las tierras, es como que es un derecho del uso de la tierra del cual las personas están, no sé, conviviendo, trabajando, etcétera, ¿no? Y en acá, como ya se empieza a hacer el cobro de estos diezmos, de estos impuestos, tiene que haber tanto un contador o tanto un área, unas personas especializadas en la administración de estos recursos, como personas que se van a encargar de controlar que estos recursos no sean o no les engañen al momento de hacer el cobro de estos impuestos. Entonces, existe acá lo que son más o menos un control por parte de auditores más o menos antiguos, obviamente estamos hablando de la Edad Media, y contabilidad igual antigua, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Más que todo con la finalidad de ¿qué? De que no se les robe a los dueños, ¿ya? A los dueños, a los que son los propietarios. Luego de esto vamos a lo que es la Edad Moderna. En la Edad Moderna, es donde tiene una mayor evolución lo que es la ciencia contable. Dentro de esta evolución, no sé si se conocen a la persona que está en la diapositiva, en la fotito, es Fray Luca, ¿cómo es? Sir Fray Luca Bartolomeo Paciolo. ¿Alguien sabe quién es? Igual participación. Nos va a pisar el tiempo. ¿Alguien sabe quién es? Fray Luca. Dice ¿Quién es? Martínez, dice. Ah, no, pero ¿quién es Fray Luca? Es el que ha creado la partida doble, licenciado, si no me equivoco. ¿Cómo te llamas? O es el primero que... Rich Martínez. Y tenemos una persona. Ha participado Michelle Córdoba, no me acuerdo bien la última personita. Sí, Rick. Gracias, porque nos va a pisar el tiempo. Muy bien, entonces esta persona, lo que es el padre de la contabilidad, le dicen, elabora un libro, lo que es la suma de, ¿cómo es este? No me acuerdo el título, suma de proporcionalidades, aritmética y no me acuerdo qué más, exactamente el título, pero esta persona empieza a plantear la contabilidad por partida doble, ¿ya? Ahí es donde empiezan a hacer la contabilidad de manera más especializada, como una técnica ya especializada. Y en este periodo, en lo que estamos hablando, el periodo moderno, existen también auditores. ¿Cuál es la finalidad de estos auditores más o menos de la edad moderna? Ellos no son los que realizan los registros contables, no son. Son los que tienen la finalidad, tienen el propósito de descubrir y prevenir fraudes, ¿ya? ¿Por qué? Acá tengo que realizar si hay fraude. Muchas gracias. Pero tienen el propósito de verificar los fraudes, ¿ya? De verificar si es que existe o ha existido algún tipo de fraude, ¿ya? Son personas de un estatus social muy importante que realizan o que se encargan de esta labor, cuando hablamos de lo que es el periodo moderno. Posteriormente, ya en lo que entramos a la edad contemporánea, ya vemos a la contabilidad como una técnica, ya ya no se queda solamente una técnica, sino viene a ser una rama especializada. Ya es reconocida incluso ya dentro de lo que son los Estados Unidos, dentro de la Universidad de Pensilvania, se reconoce la carrera de contabilidad como una carrera independiente. Estamos hablando de 1886, ¿ya?
Después de esto, ya estamos terminando los 1800 y estamos entrando a 1900, cuando ocurre el tema de lo que es la, ¿cómo se llama esto? La Gran Depresión, estamos entrando a 1920, a 1929. Antes de este periodo, existe un tema muy importante. Existen los que son los dueños de grandes riquezas y estas personas contratan a, ¿cómo se dice? A personas especializadas, a gerentes, para que... ¿A quién tengo con el micrófono abierto? Tenemos 4 minutitos, nos va a ganar el tiempo. ¿Dónde estás? Quien tenga el micrófono abierto, chicos, por favor. ¿Ya? ¿Cómo le está? Acá. Estas personas, cuando estamos hablando de los dueños de grandes riquezas, estas personas que tienen las grandes riquezas en estos países, contratan a gerentes para que se hagan cargo de la administración de sus empresas. Al principio, los mismos dueños de las empresas controlaban a los gerentes para que los gerentes no les engañen a los dueños. Entonces, ¿qué es lo que hacían acá? ¿Qué es lo que hacían? Ellos controlaban, decían, el gerente se encargaba de lo que es la empresa, hacían lo que son los registros contables, la contabilidad, hacían ellos lo que es la administración, las compras, las ventas de todos los productos, como ocurre en cualquier empresa, pero los dueños controlaban para que no les tomen el pelo. Al llegar a un punto en el que las empresas han llegado a ser tan grandes y la riqueza de estas personas ha llegado a ser de mucho mayor, ya no podían ellos mismos controlar cómo manejaban los gerentes que ellos contrataban, si es que les estaban engañando o no. ¿Qué es lo que hacían ya estos dueños? Contrataban a un personal externo que no trabajaba dentro de la empresa, sino que era externo a la empresa para que ellos revisen lo que estaban haciendo en la empresa. A ellos ya los llamamos los auditores. Contrataban ellos a estas personas y dentro de lo que es esta edad contemporánea, iniciando los 1920 y los 1900, son personas de mucha reputación, son profesionales muy requeridos porque son los que ayudan a darle confianza a los dueños de que sus recursos están siendo bien administrados. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que llegamos a 1929 y en 1929 pasa lo que es la Gran Depresión, ¿ya? Llega a ocurrir lo que es la Gran Depresión y ante esta desconfianza de la gente, desconfianza de los dueños, desconfianza del público en general, no solamente ya se recurre a auditores o a personas externas que vengan a revisar lo que es cómo se administra la empresa, lo que son los auditores financieros. No contratan solamente esto. Ya dentro de las empresas se crea lo que es la auditoría interna para que se haga un control diario, para que se haga un control recurrente y evitar esto que había ocurrido en 1929, que es la Gran Depresión. ¿Ya? De esa forma nosotros vemos cómo va evolucionando lo que es la auditoría desde la prehistoria, desde la prehistoria hasta lo que es la edad contemporánea. Muy bien, ya hemos terminado las diapositivas y no vamos a poder ver esto. No vamos a poder ver esto. Para terminar este punto, chicos, tenemos que revisar lo que es el Código de Ética de la Contraloría General del Estado. Les voy a enseñar a descargar. Lo voy a subir al Moodle y de todas formas, pero denme un segundito. Tenemos 1 minuto y 29. Vamos a quedar en acá. Pero, ¿qué van a hacer? Voy a dejar de compartir. Si es que existe alguna preguntita respecto de lo que hemos avanzado o alguna pregunta respecto de los trabajos que vamos a ver, me la hacen y no hay problemas. La subsanamos si no soy en la siguiente clase. ¿Cómo van a buscar este código de ética? Con esto vamos a terminar de avanzar el tema 1. Entramos acá a la página de la Contraloría General del Estado. Entran acá donde dice Contraloría. Mi internet está lento, ¿ya? Tenemos menos de 1 minuto. Ojalá cargue rápido. Ya pues, internet, no me hagas renegar. Ya. Cerramos esta primera pestañita y vienen acá abajo donde dice Código de Ética del Auditor Gubernamental. Hacen clic ahí y este es el código. Muy bien. Eso lo preparan para la siguiente clase. Se va a cortar cualquier momento, chicos. Un placer. Nos vemos el día lunes.
Se va a tocar cualquier ratito. Nos vemos el viernes. Chao, chicos.